La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por cometer errores que podrían haberse evitado. Errores mentales, errores emocionales, errores de carácter. Los sabios antiguos, Salomón, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, los maestros judíos, no eran especiales por lo que sabían, sino por los errores que aprendieron a no cometer. Ellos entendían algo que hoy se ignora. Una sola decisión mal pensada puede costarte años de vida. Un hábito mal elegido puede destruir una mente brillante. Este video no es teoría, es un espejo. Si reconoces estos errores a tiempo, puedes ahorrarte sufrimiento, confusión y desgaste innecesario. 1. Creer que el control externo trae paz. Los sabios antiguos jamás cometieron este error, porque comprendían una verdad que hoy casi nadie quiere aceptar. El deseo de controlar el mundo es una fuente inagotable de ansiedad. No intentaban controlar a las personas, no intentaban controlar los resultados, no intentaban controlar el curso de los acontecimientos. Controlaban su juicio, su mente y su respuesta interior. Epicteto lo decía con una claridad implacable. Quien intenta gobernar lo que no depende de él, se convierte en esclavo. Y Salomón observó lo mismo desde otra perspectiva. El hombre que quiere torcer la realidad a su favor termina exhausto, frustrado y espiritualmente desordenado. El error moderno es creer que la paz llegará cuando todo esté bajo control, cuando los demás actúen como esperamos, cuando el dinero sea suficiente, cuando el futuro sea predecible, cuando la vida deje de sorprendernos. Pero los sabios sabían algo incómodo. Ese momento nunca llega. La vida es cambiante. Las personas son impredecibles. Las circunstancias no obedecen deseos. Intentar controlar lo externo no trae seguridad, trae tensión constante. La mente se vuelve vigilante, rígida, defensiva, y ese estado interior termina robando la paz incluso en los momentos buenos. Por eso los sabios cambiaron la pregunta. No preguntaban, ¿cómo controlo esto? Preguntaban, ¿cómo me gobierno a mí mismo ante esto? Ahí comienza la verdadera fortaleza. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, lo escribió con crudeza. Puedes dominar ejércitos y aún así ser esclavo de tus pensamientos. Él sabía que el poder externo no protege del caos interno. Solo el dominio interior lo hace. Los sabios entrenaban su mente para aceptar lo que no podían cambiar y actuar con precisión donde sí tenían poder. En su carácter, en su conducta, en su interpretación, en su respuesta. Ese dominio interno no elimina los problemas, pero evita que los problemas te dominen. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, algo se libera. La mente deja de resistir, el cuerpo deja de tensarse, el alma deja de luchar contra la realidad. Aceptar no es rendirse. Aceptar es dejar de gastar energía en guerras imposibles para usarla en decisiones sabias. Los sabios entendían que la paz no se encuentra imponiendo orden afuera, sino creando orden adentro. Por eso no vivían a la defensiva, no reaccionaban con desesperación, no se rompían cuando las cosas salían mal. Porque quien gobierna su juicio ya no depende del caos del mundo para estar en calma. Y ese es el error que ellos nunca habrían cometido. Creer que la paz viene del control externo, cuando en realidad nace del autogobierno interior. 2. Reaccionar antes de pensar. Para los sabios antiguos, reaccionar sin pensar no era solo un error, era una forma de perder el control del alma. La impulsividad era vista como inmadurez espiritual, porque quien reacciona vive gobernado por estímulos externos, no por su carácter. Epicteto lo decía con absoluta claridad. No es lo que sucede lo que te perturba, sino tu juicio inmediato sobre ello. En otras palabras, el daño no lo causa el evento, lo causa la respuesta apresurada que nace del miedo, del ego o de la emoción desbordada. Los estoicos sabían que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio vive la libertad humana. Quien no aprende a habitar ese espacio, vive esclavo de su temperamento. Salomón observó el mismo patrón siglos antes. Escribió que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la domina. No porque el sabio no sienta emociones, sino porque no permite que ellas decidan por él.
Reaccionar rápido puede dar una sensación momentánea de alivio, decir lo que sientes. Deféndate, responder, descargar la tensión. Pero los sabios sabían que ese alivio es falso, porque lo que se gana en segundos se paga en consecuencias. Una palabra dicha sin pensar puede romper una relación que tardó años en construirse. Una decisión tomada desde el enojo puede cerrar puertas que nunca vuelven a abrirse. Un mensaje enviado desde la impulsividad puede perseguirte durante toda la vida. Por eso, los sabios entrenaban la pausa consciente, no como debilidad, sino como una forma superior de fuerza. La pausa no es huida, la pausa es inteligencia emocional en acción. Los maestros antiguos enseñaban que, cuando reaccionas, te achicas. Cuando eliges responder, te elevas. Responder implica observar primero. ¿Desde qué emoción estoy hablando? ¿Esto construye o destruye? ¿Estoy buscando claridad? ¿O solo descargar lo que siento? El sabio no negaba la emoción, la reconocía, pero no la obedecía automáticamente. Sabía que una emoción es una señal, no una orden. Quien reacciona vive cansado, envuelto en conflictos, explicándose constantemente, arrepintiéndose en silencio. Quien aprende a responder, vive con menos ruido, menos desgaste, menos culpa y más respeto por sí mismo. Por eso, reaccionar antes de pensar era uno de los errores que los sabios evitaban con disciplina. No porque fueran fríos, sino porque valoraban demasiado su paz, como para entregarla a cada estímulo del mundo. Ellos entendían algo que hoy seguimos olvidando. No todo merece una reacción, pero toda reacción tiene un costo, y el sabio elige pagar menos para vivir mejor. 3. Vivir según la opinión ajena. Para los sabios antiguos, vivir pendiente de la opinión de otros no era un defecto menor. Era una forma silenciosa de esclavitud. Salomón lo expresó con una claridad que atraviesa siglos. El temor a la opinión humana es una trampa, no porque la gente sea malvada en sí misma, sino porque sus juicios son inestables, cambiantes y muchas veces superficiales. Lo que hoy aprueban, mañana lo critican. Lo que hoy aplauden, mañana lo olvidan. Los sabios comprendían algo que el mundo moderno todavía lucha por aceptar. Cuando haces de la aprobación ajena tu brújula, pierdes tu dirección interna. El estoicismo fue aún más directo. Epicteto enseñaba que el hombre que necesita validación externa entrega su libertad emocional. Ya no actúa desde la razón ni desde el carácter, sino desde el miedo a ser rechazado, juzgado o excluido. Vive midiendo cada palabra, cada decisión y cada paso según cómo será percibido, no según si es correcto o verdadero. Los sabios observaban que este error tenía consecuencias profundas. Quien vive para agradar, dice sí cuando debería decir no, tolera lo que le daña por miedo a quedar solo, traiciona sus principios para encajar, ajusta su identidad según el entorno, y poco a poco, sin darse cuenta, se fragmenta por dentro. Marco Aurelio escribió que, si te duele la opinión de otros, es porque les has dado autoridad sobre ti. No hablaba desde la soberbia, sino desde la claridad. Nadie puede herirte con su juicio si tú no conviertes ese juicio en una verdad interna. Los sabios no despreciaban a las personas, tampoco vivían aislados, pero distinguían con precisión entre escuchar consejo y vivir, sometidos a la aprobación. Escuchar es sabio, depender es peligroso. Entendían que la mayoría de las personas opina desde su propia confusión, heridas, miedos y deseos no resueltos. ¿Cómo entonces permitir que esas voces definan tu valor, tu rumbo o tu identidad? Vivir según la opinión ajena genera ansiedad constante, porque nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Siempre habrá alguien que critique. Siempre habrá alguien que no comprenda tu camino. El sabio acepta esto y, en lugar de intentar agradar a todos, se pregunta algo mucho más importante. ¿Estoy siendo fiel a lo que considero correcto? Cuando esa pregunta se convierte en guía, algo se libera por dentro. La mente se calma. Las decisiones se vuelven más firmes. La vida deja de ser una actuación. Los sabios sabían que el aplauso es ruidoso pero breve, mientras que la coherencia es silenciosa pero duradera. Por eso elegían una vida auténtica antes que una vida admirada.
Preferían ser incomprendidos antes que deshonestos consigo mismos. Y entendían que la verdadera paz no nace cuando todos te aprueban, sino cuando tú puedes mirarte sin vergüenza. El error de vivir según la opinión ajena no solo roba libertad, roba tiempo, energía y verdad interior. Y los sabios, que valoraban la vida como algo sagrado, jamás habrían entregado algo tan valioso a un juicio que cambia con el viento. 4. Confundir urgencia con importancia. Los sabios antiguos entendían una trampa mental que hoy domina al mundo moderno. Lo urgente grita, pero lo importante susurra. Por eso enseñaban que una mente que vive reaccionando a lo inmediato termina agotada, confundida y sin dirección. No porque haga demasiado, sino porque hace lo que no construye. Salomón observó que el necio corre todo el día, pero no avanza. Se mueve sin parar, responde a todo. Se deja arrastrar por demandas externas, presiones ajenas, notificaciones constantes y problemas que parecen críticos, pero que en realidad no lo son. Los estoicos coincidían plenamente. Marco Aurelio advertía que una vida dominada por lo urgente es una vida robada por otros. No porque otros sean malvados, sino porque quien no define sus prioridades permite que cualquiera lo haga por él. La urgencia crea la ilusión de importancia. Hace que todo parezca imprescindible, inmediato, inaplazable. Pero los sabios sabían algo que pocos aceptan. La mayoría de las cosas que hoy parecen urgentes, mañana no importarán en absoluto. Responder de inmediato, opinar de todo, resolver problemas que no son tuyos, apagar fuegos que otros provocaron. Todo eso consume energía, pero no construye destino. El sabio, en cambio, hacía una pausa. Observaba, discernía y se hacía una pregunta que cambia vidas. ¿Esto construye mi carácter, mi paz o mi propósito? ¿O solo ocupa mi tiempo? Los sabios trabajaban sobre lo esencial. El orden de la mente, la dirección de la vida, la calidad de las decisiones. La coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Sabían que lo importante casi nunca exige prisa, exige claridad. La urgencia vive en el ruido, la importancia vive en el silencio. Por eso los antiguos protegían su atención como un tesoro. No se dejaban arrastrar por cada estímulo. No confundían movimiento con progreso. No asociaban velocidad con sabiduría. Entendían que una vida bien vivida no se mide por cuántas cosas resolviste en un día, sino por si lo que hiciste te acercó o te alejó de quien debes ser. Cuando vives solo para lo urgente, sobrevives. Cuando eliges lo importante, construyes. Y esa es una de las grandes diferencias entre una vida agotada y una vida con sentido. Los sabios no huían del mundo, simplemente aprendieron a no dejarse gobernar por él, porque quien domina sus prioridades domina su destino. 5. Quejarse constantemente. Para los sabios antiguos, la queja no era una simple expresión de malestar. Era una señal clara de desorden interior. No la veían como desahogo, sino como una fuga de poder. Quejarse para ellos significaba entregar el control de la propia vida a aquello que se estaba criticando. Era permitir que las circunstancias dictaran el estado del alma. Epicteto fue directo. El sabio no gasta energía lamentándose por lo que no depende de él. Si algo puede cambiarse, actúa. Si no puede cambiarse, lo acepta y ajusta su interior. La queja constante, en cambio, hace lo contrario. No transforma la realidad, no ordena la mente, no fortalece el carácter, solo refuerza la sensación de impotencia. Los sabios judíos enseñaban algo similar. La persona que se queja sin cesar pierde claridad, porque su atención queda atrapada en el problema y no en la solución. La mente se acostumbra a ver obstáculos, no caminos, y aquello que la mente repite termina creyéndolo como verdad. Quejarse crea una narrativa peligrosa. La vida me debe algo. El mundo está en mi contra. Yo no tengo opción. Y cuando esa narrativa se vuelve habitual, el alma se debilita. Por eso los sabios entrenaban otra respuesta: observación consciente. Observar sin dramatizar, reconocer sin exagerar, aceptar sin resignarse. Marco Aurelio, rodeado de guerras, traiciones y enfermedades, rara vez se quejaba. No porque no sintiera dolor, sino porque entendía algo esencial.
La queja prolonga el sufrimiento que dice querer aliviar. El sabio sabía que cada vez que te quejas, revives el problema, lo amplificas, lo alojas más tiempo dentro de ti. En cambio, cuando observas con serenidad, algo cambia. La mente se vuelve más clara, las emociones pierden fuerza, las decisiones mejoran. Los sabios no negaban la dificultad, negaban la inutilidad de quedarse atrapados en ella. Por eso, ante un problema, se hacían preguntas distintas. ¿Qué depende de mí aquí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué ajuste interior se me está pidiendo? La queja te mantiene en el pasado. La reflexión te lleva al crecimiento. Los sabios jamás confundieron expresar dolor con vivir quejándose. Sentían, procesaban, aprendían y luego seguían adelante, porque sabían que una mente entrenada no necesita quejarse para existir, necesita claridad para avanzar. Y ahí está la diferencia. El que se queja se queda, el sabio se transforma. 6. Descuidar el carácter por el resultado. Los sabios antiguos entendían algo que el mundo moderno parece haber olvidado. El resultado es pasajero, pero el carácter es permanente. El resultado puede elevarte por un día, pero el carácter determina quién eres por toda la vida. Para ellos, confundir ambos era uno de los errores más graves que podía cometer un ser humano. Por eso enseñaban que concentrarse solo en lo que se obtiene, dinero, prestigio, reconocimiento, éxito visible, es una forma silenciosa de empobrecer el alma. El sabio mira primero cómo se convierte en la clase de persona capaz de lograr algo, y después, si el resultado llega o no, es secundario. Salomón lo expresó de manera contundente. Mejor es el hombre paciente que el orgulloso. Mejor quien domina su espíritu que quien conquista ciudades. ¿Y qué significa eso? Que lo que realmente te hace grande no es lo que conquistas por fuera, sino lo que dominas por dentro. Los sabios advertían que centrarte únicamente en el resultado te vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque el resultado depende de 1000 factores. La suerte, el tiempo, las decisiones de otros, el contexto, las oportunidades, pero el carácter depende solo de ti. Marco Aurelio lo veía con una claridad quirúrgica. El objetivo puede fallar, pero la virtud nunca falla. El emperador sabía que incluso un hombre justo puede perder una batalla, pero ningún hombre pierde cuando actúa desde su virtud. Los estoicos llamaban a esto independencia interna, la capacidad de mantener tu esencia firme aunque el resultado no sea el que buscabas. Porque si tu valor proviene únicamente del éxito visible, entonces cada fracaso te destruirá. Pero si tu valor proviene de tu carácter, ni siquiera la derrota podrá quebrarte. El que descuida el carácter por perseguir un resultado cae en varios peligros. Pierde su integridad por acelerar el camino. Traiciona sus principios para agradar o ganar ventaja. Se compara constantemente olvidando su propio proceso. Se desespera cuando no ve progreso inmediato. Cambia de rumbo cada semana porque no tiene raíces internas. Se deshumaniza, creyendo que el fin siempre justifica los medios. Los sabios veían esto como una forma de corrupción interna. Decían que cuando un hombre sacrifica su carácter para obtener algo, aun si lo logra, pierde una parte de sí que nunca recupera del todo. Epicteto lo enseñaba con su ironía habitual. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes a tu verdadero yo en el proceso? Él entendía que el verdadero éxito es convertirte en alguien que puede mirarse al espejo sin bajar la mirada. Alguien que no tiene vergüenza de su camino, aunque el mundo no lo aplauda. Porque el resultado se desvanece, llega y se va. Hoy te elevan, mañana te olvidan. Hoy ganas, mañana pierdes. Hoy triunfas, mañana empiezas de nuevo. Pero el carácter permanece. Los sabios enseñaban que el proceso te moldea más que la meta. Que cada decisión construye o destruye tu interior. Que cada día puedes volverte más íntegro, más firme, más dueño de ti. Y que, si cuidas tu carácter, los resultados llegan como consecuencia natural, sin necesidad de sacrificar tu alma en el camino. El sabio no se pregunta, ¿qué puedo obtener hoy? Sino, ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo? Porque sabían que no existe victoria más grande que la de convertirse en alguien cuya vida habla con coherencia
incluso cuando el mundo no ve los resultados. 7. Gastar energía en discusiones inútiles. Los sabios antiguos eran observadores finos del comportamiento humano. Veían cómo la gente desperdiciaba su fuerza, su tiempo y su claridad mental en discusiones que no llevaban a ninguna parte. Y concluían algo sencillo pero poderoso. No todo merece respuesta. No toda batalla merece pelearse. Y no toda palabra merece ser pronunciada. Para ellos, el silencio no era falta de valentía. Era una herramienta de inteligencia. Salomón, uno de los reyes más sabios jamás mencionados, decía que el necio se muestra sabio cuando calla. ¿Por qué? Porque el silencio no solo evita el conflicto, también revela al otro. Mientras el sabio calla, el necio se expone por su propia necesidad de tener la razón. Los sabios antiguos comprendían que la mayoría de las discusiones no buscan verdad, sino ego. No buscan entendimiento, sino superioridad. No buscan soluciones, sino demostrar quién ganó. El problema es que al entrar en ese juego, tú también pierdes. Pierdes energía, pierdes paz, pierdes enfoque. Los estoicos lo entendieron bien. Epicteto enseñaba, no respondas a cada provocación. Quien te provoca solo gana si tú reaccionas. Para él, reaccionar impulsivamente era una forma de entregar poder. Cada discusión inútil te roba un poco de tu fortaleza interior, como si gota a gota vaciara tu serenidad. Marco Aurelio lo expresaba desde la experiencia de un emperador rodeado de críticas. Debes cuidar tu mente de las peleas pequeñas, porque una mente ocupada en disputas triviales pierde la capacidad de pensar en lo importante. Los sabios observaban algo que sigue siendo cierto en nuestra época. Las discusiones inútiles no se ganan con argumentos, se ganan con distancia. Cuando alguien quiere discutir por discutir, no está buscando claridad, está buscando conflicto. En ese caso, cualquier respuesta alimenta el fuego. Y el sabio prefiere gastar energía en construir, no en quemarla. Ellos sabían que la palabra tiene poder, pero también sabían que el silencio puede tener más. El silencio te permite responder desde la razón, no desde la emoción. El silencio te permite mantener el control, no reaccionar impulsivamente. El silencio te permite elegir tus batallas, en vez de pelear todas. Un sabio se daba cuenta rápidamente cuando una conversación ya no buscaba verdad, cuando veía orgullo, terquedad, manipulación, necesidad de imponerse. Simplemente se retiraba, no como acto de rendición, sino como acto de protección mental. Porque los sabios entendían esto. Quien discute sin intención de escuchar, ya perdió la discusión, aunque logres silenciarte con palabras. Además, sabían que la vida tiene un costo energético. Cada discusión desgasta. Cada pelea interna deja huellas. Y gastar tu vitalidad en los lugares equivocados te impide usarla donde realmente importa. Por eso enseñaban a distinguir entre lo que requiere respuesta y lo que no, lo que merece diálogo y lo que merece distancia, lo que se puede aclarar y lo que se debe soltar, lo que viene de la razón y lo que nace del ego. Los sabios sabían que la verdadera fortaleza no está en ganar discusiones, sino en tener la sabiduría para no entrar en ellas. Porque quien domina sus palabras, domina su mundo interno. Y al final, esa es la victoria más importante. La victoria del silencio consciente sobre el ruido sin propósito. 8. Ignorar la disciplina diaria. Los sabios antiguos tenían claro algo que la mayoría de las personas todavía no entiende. La vida no se transforma por grandes esfuerzos ocasionales, sino por pequeños actos repetidos cada día. Por eso, ellos no confiaban en la motivación. Sabían que la motivación es como el clima. Cambia, se desvanece, aparece cuando quiere y desaparece cuando más la necesitas. Depender de ella era, para ellos, una forma de debilidad. Los sabios confiaban en algo mucho más sólido: la disciplina diaria. Epicteto decía que un hombre no se vuelve fuerte por lo que siente ganas de hacer, sino por lo que hace incluso cuando no quiere. Para él, la disciplina no era sacrificio, era libertad, libertad de no ser esclavo del estado emocional del momento. Salomón también habló de esto cuando escribió: quien es constante prosperará,
La constancia era vista como una fuerza espiritual. No importaba si avanzabas lento, mientras no dejaras de avanzar. Los sabios comprendían que cada hábito, por pequeño que pareciera, moldeaba el carácter y a largo plazo el destino. Sabían que la disciplina diaria actuaba como una herramienta invisible que fortalecía la mente, limpiaba el espíritu y mantenía alineado el camino interior. Ignorar la disciplina diaria, según ellos, era un error profundo. ¿Por qué? Porque sin disciplina, la vida se vive en círculos. Quieres mejorar, pero no avanzas. Quieres cambiar, pero vuelves a lo mismo. Quieres paz interior, pero el desorden mental te consume. Quieres claridad, pero tus acciones no apoyan tus deseos. Los sabios observaban que quienes confiaban en la motivación vivían atrapados en ciclos de entusiasmo y estancamiento. Un día avanzaban con fuerza y al siguiente retrocedían semanas enteras. El que dependía de la emoción era como un barco sin timón, a merced de corrientes externas. En cambio, el disciplinado era como una roca en el río. El agua podía golpearlo, pero él permanecía firme. Marco Aurelio lo enseñaba con su forma más serena. Haz lo que debes hacer. Y hazlo siempre. No era una orden militar, era una invitación a vivir sin contradicciones internas. Porque cuando haces lo que sabes que debes hacer, tu mente se ordena, tu corazón se alinea y tu espíritu se fortalece. La disciplina diaria, para los sabios, no era algo rígido ni opresivo. Era una forma de honrar la vida. Era un pacto contigo mismo. Era reconocer que lo que haces cada día importa más que lo que haces de vez en cuando. Sabían también que la disciplina no nace de la fuerza bruta, sino de elecciones pequeñas. Levantarte un poco antes. Y hacer lo correcto aunque nadie te vea. Mantener tus promesas. Cuidar tus pensamientos. Sostener tus hábitos simples. Mejorar un pequeño aspecto cada día. Lo pequeño construye lo grande. Lo constante construye lo eterno. Ignorar esto era para los sabios cerrar la puerta del crecimiento verdadero. Porque sin disciplina diaria, el carácter se debilita. La mente se dispersa. El espíritu se confunde. Los sabios antiguos no eran perfectos, pero eran constantes. Y sabían que esa constancia, más que cualquier talento, era la que marcaba la diferencia entre una vida vivida con propósito y una vivida por inercia. Por eso enseñaban esta verdad simple y profunda. La disciplina te lleva a lugares donde la motivación jamás podrá llevarte. Y entendían que, si cuidas tu disciplina diaria, tu vida, inevitablemente, se convierte en una obra de fuerza, claridad y sentido. 9. Creer que la paz llega cuando todo está bien. Los sabios antiguos observaban al ser humano con una claridad que todavía hoy incomoda. Veían cómo la mayoría vivía esperando las condiciones perfectas para sentir paz. Cuando todo se arregle, cuando haya más dinero, cuando llegue la persona correcta, cuando pase la tormenta, cuando la vida por fin se acomode. Y ellos sabían que esa espera era una ilusión peligrosa. Para los sabios, la paz no era un estado que llegaba desde afuera. La paz era una práctica interior, algo que se entrena, no algo que se recibe. Decían que quien espera estar bien para estar en calma, está condenado a vivir inquieto, porque el mundo jamás ofrece estabilidad suficiente. La vida cambia, las circunstancias se mueven, los planes fallan, las personas decepcionan y lo inesperado llega sin anunciarse. Por eso afirmaban que la paz no es el resultado de que todo esté bien, sino de que tú estés bien, incluso cuando todo no lo está. Salomón escribió que el corazón en paz da vida al cuerpo. Un corazón en paz, no una vida sin problemas. Ellos entendían que la paz auténtica es un acto de responsabilidad personal. Los estoicos tenían una visión aún más práctica. Epicteto enseñaba que la calma es el fruto de la disciplina mental. Quien no entrena su mente queda a merced de los acontecimientos. Su paz se desmorona con cualquier contratiempo, como una casa construida sobre arena. Marco Aurelio, que gobernó un imperio lleno de guerras, traiciones y enfermedades, escribió que la tranquilidad no depende de lo externo, sino de ordenar tus propios pensamientos.
Si un emperador podía encontrar serenidad en medio del caos político y la incertidumbre, ¿qué excusa tendría alguien que espera que la vida sea perfecta para sentirse en paz? Los sabios enseñaban que la paz es un músculo interno, y como todo músculo, se fortalece con entrenamiento. Entrenas paz cuando eliges no reaccionar impulsivamente. Entrenas paz cuando decides respirar antes de hablar. Entrenas paz cuando te enfocas en lo que puedes controlar. Entrenas paz cuando sueltas lo que no te pertenece. Entrenas paz cuando observas tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Sabían que esperar la calma ideal es como esperar el clima perfecto todos los días. Una fantasía que solo trae frustración. Quien cree que la paz depende de la afuera, se convierte en rehén de la afuera, pero quien la cultiva por dentro, se vuelve inquebrantable. Los sabios insistían en que la verdadera paz es silenciosa, profunda, interna. No es la ausencia de ruido, sino la presencia de orden. No es la ausencia de problemas, sino la capacidad de no ser destruido por ellos. Decían que la paz se construye en los momentos pequeños, en cómo respondes al enojo, en cómo manejas la prisa, en cómo aceptas la incertidumbre, en cómo tratas a los demás cuando estás cansado. Es en esos instantes donde entrenas tu mente, para no derrumbarse cuando llegue una tormenta mayor. Los sabios antiguos sabían que nadie puede controlar el mundo, pero sí puede controlar su respiración, su actitud, sus pensamientos, su enfoque. Por eso enseñaban que la calma es una elección, y una elección que se renueva todos los días. No una vez, no cuando la vida se ordena, sino cada mañana, cada tarde, cada noche. Creer que la paz llega cuando todo está bien es renunciar a tu poder interior. Es esperar que el mundo te regale lo que tú debes construir. La paz verdadera, la que permanece, no es la que aparece cuando la vida está tranquila, sino la que permanece cuando la vida no lo está. Y eso, decían los sabios, es el sello de un espíritu entrenado. 10. Aferrarse a lo que ya terminó. Para los sabios antiguos, aferrarse a lo que ya terminó era una de las formas más dolorosas y más comunes de autosufrimiento. Ellos lo llamaban sufrimiento voluntario porque no proviene del mundo, sino de la resistencia interior a aceptar el flujo natural de la vida. Sabían que nada es permanente. Las relaciones cambian, los ciclos se cierran, las etapas se agotan, los caminos se separan, las estaciones pasan. Intentar detener ese movimiento era como intentar retener el agua en las manos. Cuanto más fuerzas, más rápido se escapa. Por eso enseñaban que soltar no era debilidad, sino una de las máximas expresiones de sabiduría. Salomón lo escribió con claridad poética. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para dejar de abrazar. No porque la vida sea cruel, sino porque la vida se mueve. Y quien no se mueve con ella, sufre. Los sabios entendían que el apego se basa en una ilusión. La ilusión de que algo debe durar para siempre para tener valor. Pero para ellos, lo valioso no era la duración, sino la transformación que dejaba en el alma. Epicteto enseñaba que lo que se va nunca fue tuyo en un sentido absoluto. Te fue prestado para tu crecimiento. Te acompañó en un tramo del camino, pero no estaba destinado a quedarse por la eternidad. Apegarte es exigirle a la vida algo que la vida nunca prometió. Y cuando exiges lo imposible, el resultado siempre es sufrimiento. Marco Aurelio reflexionaba que resistirse al cambio es luchar contra la naturaleza misma, y nada agota más el espíritu que intentar impedir lo inevitable. Decía que el sabio se adapta a los ciclos como el fuego consume lo que cae sobre él. Lo transforma en fuerza, no en resentimiento. Los sabios observaban que aferrarse a lo que ya terminó trae consigo varias heridas. Se revive el pasado una y otra vez, como una película que duele. Se idealiza lo que ya no existe, mientras se descuida lo que sí existe. Se bloquea el crecimiento espiritual porque no hay espacio para lo nuevo. Se agota la energía emocional intentando sostener una puerta que ya se cerró. Se pierde presencia, habitando más en lo que fue que en lo que es. Para ellos, soltar no significaba olvidar, ni negar, ni borrar la historia.
Soltar significaba honrar el pasado sin convertirlo en una prisión. Entendían que todo final trae consigo un mensaje, o has completado un aprendizaje, o el camino ha cambiado de dirección, o la vida te está preparando para algo que requiere manos libres y corazón disponible. El error de aferrarse a lo que ya terminó es que te quedas detenido en un punto donde la vida ya no está. Es como esperar a alguien que ya no vive en esa casa. Es como regar una planta que ya dejó de existir. Es como intentar revivir una versión tuya que ya aprendió lo que tenía que aprender. Los sabios sabían que soltar es un acto de valentía, porque implica confiar. Confiar en que puedes volver a empezar. Confiar en que lo nuevo puede ser mejor. Confiar en que no pierdes nada que sea verdaderamente tuyo. Confiar en que la vida te guía, aunque duela. Y por eso decían que soltar es también amar. Es amar tu propio camino, tu crecimiento, tu paz interior. Es amar sin poseer, agradecer sin retener y avanzar sin miedo. Cuando sueltas lo que ya terminó, la energía vuelve. La mente se aclara, el corazón respira y el alma recupera espacio para lo que viene. El sabio no se aferra, observa, agradece y sigue caminando, porque entiende que nada muere realmente, solo cambia de forma, y que lo que la vida te quita muchas veces es lo que ya cumplió su propósito. 11. Vivir sin orden mental. Los sabios antiguos entendían que la mente humana es un espacio sagrado, un terreno fértil capaz de crear belleza, claridad, propósito, o caos, confusión y sufrimiento. Por eso afirmaban que una mente sin estructura se vuelve su propio enemigo. Y no porque sea mala, sino porque está desordenada. Para ellos, el orden mental no era un lujo, ni una simple preferencia de personalidad, era una necesidad espiritual. Sabían que un espíritu fuerte puede vivir en condiciones difíciles, pero una mente caótica no puede vivir en paz bajo ninguna condición. Por eso enseñaban que orden interior, claridad exterior, lo que organizas dentro de ti, inevitablemente se refleja en el modo en que vives, decides, hablas y actúas. Salomón lo expresó de forma contundente. Asienta tus caminos y endereza tus sendas. Para él, el orden mental comenzaba con una dirección clara. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de no vivir a merced de impulsos y distracciones. Los sabios antiguos observaban que el desorden interno crea 3 efectos. Confusión constante. La persona no sabe qué quiere, qué siente o hacia dónde va. Cambia de opinión cada día, guiada por emociones momentáneas. Ansiedad acumulada. Cuando la mente no sabe dónde ponerse, se dispersa en 1000 direcciones y ninguna ofrece descanso. Acciones sin sentido. Una vida sin intención termina llena de movimientos, pero vacía de propósito. Epicteto advertía que una mente indisciplinada es como una casa sin puertas. Entra todo lo que pasa cerca, sin filtro, sin selección, pensamientos ajenos, preocupaciones innecesarias, miedos inventados, deseos que no son propios. Y así, poco a poco, la persona se pierde a sí misma. Marco Aurelio, que dirigía un imperio mientras lidiaba con guerra, enfermedad y traición, tenía un hábito innegociable: ordenar su mente todas las mañanas y todas las noches. Su diario, las meditaciones, no era un libro filosófico, sino un ejercicio de autogobierno mental. Organizaba sus pensamientos para no ser esclavo de ellos. Ponía en palabras lo que debía recordar y lo que debía soltar. Los sabios antiguos enseñaban que la mente sin orden exagera los problemas, inventa enemigos, se multiplica los miedos, le proyecta desgracias, confunde deseo con necesidad, convierte lo pequeño en gigantesco. Sin orden interno, la mente se convierte en un campo de batalla. El individuo lucha contra sí mismo, como si 2 voluntades diferentes vivieran dentro de él, una que quiere avanzar y otra que no sabe qué quiere. Pero cuando la mente se ordena, todo cambia. La vida se vuelve más nítida. Las emociones dejan de gobernar y comienzan a informar. Las decisiones se vuelven firmes, porque nacen de un punto interno estable. Los sabios enseñaban prácticas simples, pero poderosas, para mantener el orden interior. Escribir lo que piensas y sientes para que la mente deje de cargarlo todo.
Definir lo esencial para no desperdiciar energía en lo trivial. Poner límites mentales para no dejar entrar pensamientos tóxicos o ajenos. Hacer pausas para que la mente respire y se renueve. Elegir un propósito, aunque sea pequeño, para dar dirección al día. Decían que la mente ordenada piensa mejor, ama mejor, habla mejor, decide mejor. Porque el orden mental no busca perfección, busca claridad, no pretende controlar cada detalle, sino comprender qué depende de ti y qué no. Vivir sin orden mental es vivir a merced del ruido. Vivir con orden mental es vivir desde un centro sólido. Los sabios antiguos lo sabían. Cuando ordenas tu mundo interior, el exterior deja de intimidarte, y lo que antes parecía imposible se vuelve manejable, paso a paso. 12. Descuidar el entorno. Los sabios antiguos conocían un principio que la psicología moderna apenas comienza a reconocer públicamente. La mente copia lo que la rodea. Por eso, descuidar el entorno era considerado un error grave, capaz de desviar incluso al espíritu más fuerte. Ellos observaban que el ser humano absorbe actitudes, emociones, hábitos y pensamientos con la misma facilidad con la que respira. La influencia del entorno no se nota de inmediato, pero actúa silenciosamente, como una corriente que te arrastra sin que lo percibas. Por eso enseñaban que elegir a las personas con las que caminas es una decisión espiritual. Salomón lo expresó con una sabiduría que ha atravesado generaciones. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y saldrás perjudicado. No hablaba de elitismo, sino de influencia, de cómo la energía, la visión y la conducta de otros terminan moldeando la tuya. Los estoicos también hacían énfasis en este principio. Epicteto advertía que es imposible acercarse al fuego sin calentarse o al lodo sin ensuciarse. De igual forma decía, no puedes rodearte de personas caóticas, quejumbrosas o vacías y pretender que tu alma permanecerá intacta. Para los sabios, el entorno era un entrenador invisible. Te fortalece o te debilita. Te eleva o te arrastra. Te llena de claridad o te llena de ruido. Y lo más peligroso es que esa influencia suele ser gradual. No notas el cambio hasta que ya lo has adoptado. Sabían que descuidar el entorno producía efectos profundos. La mente se contamina de hábitos ajenos, incluso sin querer. El carácter se vuelve más frágil, porque absorbe la vibración emocional del grupo. Las metas se diluyen, porque el entorno no las sostiene ni las inspira. El espíritu se cansa, porque convive con energías que restan en lugar de sumar. Las decisiones se vuelven confusas al mezclarse con opiniones sin intención de crecer. Marco Aurelio insistía en que el sabio debía protegerse de las influencias que desviaban su propósito. Escribió que, si no tienes cuidado, terminarás adoptando creencias, emociones y actitudes que no son realmente tuyas. Es por eso que él, incluso siendo emperador, se retiraba constantemente al silencio, para filtrar la multitud y volver a escuchar su propia voz interior. Los sabios antiguos no buscaban vivir aislados, pero sí vivían con discernimiento. Sabían que la compañía adecuada puede acelerar una vida, y la compañía equivocada puede destruirla lentamente. Por eso elegían cuidadosamente. ¿Y a quién escuchar? ¿Con quién caminar? ¿A quién permitir en sus pensamientos? ¿Y qué voces dejar a la entrada de su mente? Ellos enseñaban que no basta con tener fuerza interna, también necesitas un entorno que no sabotee tu crecimiento. Decían que así como la planta no puede florecer en tierra tóxica, la mente no puede florecer en un ambiente lleno de conflicto, negatividad o desorden, y que rodearte de personas que viven dormidas te arrastra a un nivel donde tu alma no quiere estar. Los sabios elegían entornos que elevaran su enfoque, que fortalecieran su calma, que alimentaran su virtud, no perfectos, pero congruentes, porque entendían que el entorno no solo influye, sino que educa. Educa tu mente, tus emociones, tu carácter, y por eso enseñaban esta verdad simple y profunda. Si quieres cambiar tu vida, comienza por cambiar tu entorno. Lo que escuchas, lo que observas, lo que permites cerca, todo eso moldea quién te conviertes.
En última instancia, los sabios sabían que la mente es poderosa, pero no invencible, y quien cuida su entorno, protege su mente, su energía y su destino. 13. Buscar placer antes que propósito. Los sabios antiguos observaban algo que hoy continúa destruyendo vidas en silencio. Cuando el placer se convierte en brújula, el alma se vacía. Pero cuando el propósito guía, incluso el dolor se vuelve soportable. Para ellos el problema no era el placer en sí. El placer era visto como un regalo natural, una chispa que hace la vida más ligera. El verdadero peligro estaba en poner el placer por encima del propósito, en convertirlo en motor de decisiones y no en un acompañante ocasional. Sabían que el placer es fugaz, volátil, breve, una sensación que llega, ilumina un instante y luego desaparece. Quien vive persiguiéndolo termina agotado, inquieto, disperso, nunca lleno. Decían que el placer sin dirección vacía, porque no construye nada, no levanta carácter, no fortalece la mente, no sostiene en tiempos difíciles. Es como beber agua de mar. Cuanto más consumes, más sed tienes. En cambio, el propósito era visto como una raíz, una fuerza interna que sostiene incluso en medio del dolor, del cansancio, de la incertidumbre. El propósito no siempre se siente bien, pero siempre da sentido. Salomón escribió que el corazón sin propósito se desvanece. No hablaba metafóricamente, hablaba de un alma que pierde dirección, y por eso termina buscando alivio inmediato, en lo primero que encuentra. Los estoicos reforzaban esta idea. Epicteto decía que un hombre que vive para el placer, vive como esclavo de sus impulsos, pero quien vive para un propósito, vive como dueño de sí mismo. Prefiere la meta al impulso, enseñaba, porque el impulso busca satisfacción, mientras que la meta busca crecimiento. Marco Aurelio lo observó profundamente. Las personas que se centran en el placer son inconstantes, cambian de rumbo con facilidad, pierden fuerza moral y se resquebrajan ante la adversidad. Pero quienes se guían por propósito son firmes, estables, resilientes. Incluso cuando la vida golpea, los sabios enseñaban que perseguir placer sin propósito conduce a debilidad emocional, a falta de autocontrol, decisiones impulsivas, relaciones superficiales, vacío interno, resistencia mínima al dolor, un sentimiento crónico de insatisfacción, porque lo que el placer da, lo quita la costumbre. Y cuando la costumbre se instala, ya no basta lo que antes bastaba. Empieza la escalada. Más estímulo, más distracción, más ruido, pero menos paz. Los sabios antiguos veían esto como una forma de autoengaño. Decían que quien se aferra al placer acaba huyendo del vacío que él mismo creó, y que ninguna cantidad de estímulo externo puede llenar un alma que no sabe hacia dónde va. Para ellos el propósito era un ancla, una dirección que daba significado a cada acción, a cada mañana, a cada esfuerzo, incluso al sufrimiento, porque el propósito transforma el dolor en camino, la dificultad en entrenamiento, el sacrificio en honor. El placer, en cambio, transforma el dolor en huida y la dificultad en frustración. El sabio no evitaba el placer, lo disfrutaba cuando llegaba, pero no lo convertía en norte. El norte era el propósito, la misión interna, la razón profunda por la que existía. Por eso enseñaban que quien persigue placer pierde dirección, pero quien persigue propósito encuentra vida. Y comprendían algo más, que el placer más duradero es el que nace de vivir alineado con tu propósito. El placer que no te destruye, sino que te eleva. En última instancia, los sabios hablaban de elección. ¿Quieres una vida llena por dentro o solo saturada por fuera? ¿Quieres satisfacción momentánea o sentido permanente? El placer se siente, el propósito sostiene, y entre ambos, solo uno construye un alma fuerte. 14. Reprimir emociones sin comprenderlas. Los sabios antiguos tenían una relación muy diferente con sus emociones. No las temían, no las evitaban, no las negaban. Ellos sabían algo que la mayoría aún no comprende. Lo que reprimes no desaparece, se oculta y luego regresa con más fuerza. Por eso no reprimían, observaban. Para ellos, la emoción no era un enemigo, sino un mensajero, una señal interna que revelaba algo profundo, una herida, una necesidad,
un pensamiento equivocado, un miedo escondido, una parte del alma que pedía atención. Reprimirla era como tapar el sol con un dedo. Puedes cubrirlo por un momento, pero su luz sigue ahí, buscando un lugar por donde salir. Salomón lo expresó con claridad. El corazón conoce su propia amargura. Quería decir que el alma sabe cuando hay algo que necesita ser visto y que ignorarlo solo aplaza un proceso inevitable. Los sabios enseñaban que una emoción reprimida es una emoción multiplicada. El miedo reprimido se convierte en ansiedad. La tristeza reprimida se vuelve apatía. La ira reprimida se transforma en resentimiento. La culpa reprimida se vuelve autodestrucción. Lo que no se mira termina gobernando desde la sombra. Los estoicos, a quienes muchos malinterpretan, nunca recomendaron suprimir emociones. Marco Aurelio pasaba páginas enteras describiendo su ira, su tristeza, sus frustraciones, no para quedarse atrapado en ellas, sino para entenderlas y luego liberarlas desde la razón. Epícteto enseñaba que una emoción no debe ser destruida, sino examinada. Siéntate con ella. Pregúntale qué quiere enseñarte. Para él, la sabiduría comenzaba en la observación. La reprensión comenzaba en el miedo. Los sabios sabían que lo reprimido no muere. Queda almacenado en el cuerpo, en el pecho, en la mente, en la memoria emocional. Y tarde o temprano busca salir, en estallidos, en silencio profundo, en ansiedad, en decisiones impulsivas o en agotamiento emocional. Por eso, preferían enfrentar las emociones antes que enterrarlas. Ellos enseñaban que comprender una emoción requiere 3 pasos. Sentirla sin juicio para reconocer su existencia, observarla con calma para entender de dónde viene, liberarla conscientemente para que no controle la vida desde adentro. Sabían que el dolor que se mira se debilita, pero el dolor que se oculta se fortalece. Que la emoción que se expresa con claridad se ordena, y la emoción que se guarda se desborda. Decían que una emoción no comprendida se convierte en un amo invisible. Gobierna tus pensamientos, tus reacciones, tus decisiones y tus relaciones, aunque creas que estás en control. Ellos lo comparaban con un niño perdido. Si lo apartas y lo ignoras, llorará más fuerte. Pero si lo tomas de la mano, lo escuchas y lo acompañas, se calma. Así funcionaban las emociones para los sabios. No era necesario pelear contra ellas, sino escucharlas, hasta que revelaran su mensaje. Para ellos, la verdadera fortaleza no consistía en no sentir, sino en no ser dominado por lo que se siente. Y esa fuerza nace de la comprensión, no de la represión. Sabían que una emoción comprendida se transforma. La ira se convierte en límite, la tristeza en profundidad, la culpa en corrección, el miedo en dirección, la frustración en claridad. Pero una emoción reprimida se convierte en peso, en sombra, en ruido interno. Los sabios elegían siempre la observación, porque entendían que el alma habla suavemente, pero cuando la ignoras grita, y lo que no entiendes regresa, siempre, y regresa más fuerte. Por eso decían que la libertad interior comienza cuando dejas de reprimir y empiezas a comprender. 15. Confundir conocimiento con sabiduría. Los sabios antiguos veían un error silencioso, que sigue destruyendo vidas hasta hoy. Creer que saber mucho es lo mismo que ser sabio. Para ellos, el conocimiento era valioso, pero incompleto. Era una herramienta, no un destino. Un puente, no la llegada. Decían que el conocimiento llena la mente, pero la sabiduría llena la vida. Uno te hace hablar más, el otro te hace vivir mejor. Sabían que un hombre puede memorizar libros enteros, dominar conceptos, repetir teorías, hablar con brillantez, y aún así vivir en caos, en contradicción, en desorden emocional, en hábitos autodestructivos. Porque el conocimiento sin transformación es como una lámpara encendida, que no ilumina el camino de nadie. Salomón, considerado uno de los hombres más sabios que han existido, lo dijo con total claridad. El sabio oye y aumenta su saber, pero también ordena su vida. Para él, la sabiduría no se medía en palabras, sino en conducta, no en lo que alguien puede explicar,
sino en la manera en que enfrenta la vida. Los sabios advertían que el error de confundir conocimiento con sabiduría produce una ilusión peligrosa. La ilusión de creer que, porque entiendes algo intelectualmente, ya lo has integrado espiritualmente. Pero entender no es lo mismo que encarnar. Los estoicos insistían en esto una y otra vez. Epicteto enseñaba que no es la teoría lo que te libera, sino la práctica diaria. Podías recitar todas las máximas estoicas, pero si al primer contratiempo perdías la calma, todo tu conocimiento era humo. Para él, el sabio no era quien hablaba de virtud, sino quien actuaba virtuosamente cuando nadie lo veía. Marco Aurelio lo entendió en carne propia. Cada amanecer revisaba sus principios, no para repetirlos, sino para preguntarse si estaba viviendo de acuerdo a ellos. Sabía que saber qué es el bien no te hace bueno. Hacer el bien, sí. Los sabios enseñaban que el conocimiento sin aplicación es un peso muerto. Llena la cabeza, pero no eleva el alma. Y que la verdadera sabiduría se reconoce en cosas muy simples. En la forma en que tratas a otros, en cómo respondes bajo presión, en tu capacidad de ver lo esencial, en la coherencia entre lo que dices y lo que haces, en la serenidad con la que enfrentas lo inevitable, en tu habilidad para elegir lo correcto aunque duela. Ellos decían que la sabiduría se prueba en la vida real, en el momento incómodo, en la conversación difícil, en la decisión que exige honestidad, en la tentación que pide integridad, en el dolor que pide fortaleza, en la pérdida que pide fe. El conocimiento puede existir sin cambio interior. La sabiduría no. El conocimiento acumula información. La sabiduría transforma. El conocimiento habla del camino. La sabiduría camina el camino. Por eso advertían que confundir ambas lleva al ego a inflarse y al espíritu a estancarse. Quien se siente sabio por saber mucho, deja de aprender, deja de observar, deja de cuestionarse y termina viviendo una vida que no refleja lo que dice creer. Para los sabios antiguos, la sabiduría era humilde, práctica y encarnada. Nacía de la experiencia, de la introspección, del silencio, del error, del servicio, del carácter. Sabían que la vida es el examen y el comportamiento es la calificación. Por eso decían esta frase que atraviesa siglos: no es sabio quien sabe mucho, sino quien vive bien. Porque al final, la sabiduría no es un discurso, es una vida que habla por ti. 16. Creer que el tiempo es infinito. Los sabios antiguos vivían con una conciencia que hoy la mayoría ha perdido. Sabían que el tiempo no es un recurso ilimitado. No se engañaban con la idea de que siempre hay mañana, ni postergaban su vida real esperando un futuro conveniente. Ellos vivían con conciencia de finitud, y esa conciencia afinaba cada decisión, cada palabra, cada relación, cada amanecer. Comprendían que la vida humana es un soplo, una llama que puede apagarse en cualquier momento, y lejos de asustarlos, esa verdad los volvía más presentes, más intensos, más auténticos. Salomón lo dijo con una claridad desgarradora: mejor es la casa donde se llora que donde se ríe, porque allí el hombre recuerda su fin y aprende sabiduría. No era un llamado al pesimismo, sino a la lucidez. Recordar que la vida tiene un final le enseña a vivir con propósito y no con distracción. Los estoicos elevaron esta conciencia a una práctica diaria. Memento mori, recuerda que morirás, no para vivir con miedo, sino para no desperdiciar el tiempo que la vida otorga. Marco Aurelio escribía cada mañana como si fuera la última vez que sostenía un pensamiento. Se recordaba que no sabía si llegaría al final del día, y por eso debía actuar con virtud ahora, amar ahora, perdonar ahora, decidir ahora. Para los sabios, el error de creer que el tiempo es infinito producía 3 consecuencias devastadoras. Postergación crónica. La persona asume que siempre habrá más tiempo para comenzar, mejorar, sanar, crear o transformar. Pero los días pasan y no vuelven. Desorden de prioridades. Lo urgente desplaza a lo importante. Se da más atención a lo trivial que a lo que realmente sostiene el alma. Arrepentimiento tardío. Cuando finalmente se comprende la finitud, muchas oportunidades ya se han marchado.
Los sabios entendían que la vida se compone de momentos que nunca se repiten en la misma forma. Decían que quien vive como si fuera eterno, termina viviendo superficialmente, sin compromiso, sin profundidad, sin gratitud. Pero quien vive con conciencia de finitud, encuentra una fuerza que otros no conocen. La urgencia sagrada, la urgencia de amar mejor, de hablar con sinceridad, de actuar con coraje, de dejar de posponer lo esencial, de vivir despierto. Epicteto advertía que la vida puede cambiar de un día para otro, y por eso decía, no esperes a mañana para vivir como un ser humano libre. Él sabía que el tiempo es neutral, puede ser tu aliado o tu verdugo, según la forma en que lo uses. Los sabios enseñaban que el tiempo es el maestro más severo, porque lo da todo sin explicar nada, y se lleva todo sin pedir permiso. Por eso cultivaban hábitos que honraban su finitud. Meditaban para no distraerse, ponían límites para no perderse, hablaban menos y observaban más, elegían con cuidado a sus acompañantes, simplificaban su vida para enfocarse en lo esencial, tomaban decisiones difíciles sin esconderse. Ellos sabían que la vida es frágil y que esa fragilidad es precisamente lo que la hace valiosa. Creer que el tiempo es infinito, decían, es una forma de arrogancia espiritual, una ilusión que lleva a perder años enteros, en luchas sin sentido, en relaciones sin alma, en hábitos que destruyen, en metas que no importan. Pero vivir con conciencia de finitud no significa vivir con prisa, significa vivir con prioridad, elegir con intención, actuar con claridad, valorar cada momento como si fuera irrepetible, porque lo es. Los sabios antiguos lo entendían. No tienes tiempo infinito, pero sí tienes tiempo suficiente si dejas de desperdiciarlo. Y con esa verdad, su vida se volvía más simple, más profunda, más real. 17. Abandonarse en tiempos difíciles. Los sabios antiguos tenían una comprensión radicalmente distinta de la adversidad. Para ellos, los tiempos difíciles no eran un castigo, ni una señal de mala suerte, ni una injusticia del destino. Veían algo que la mayoría hoy no logra ver. La adversidad era entrenamiento, no castigo. Sabían que la vida no fortalece al que huye, sino al que permanece. Y por eso consideraban un error fatal abandonarse cuando la prueba aparece. Los sabios observaban que, en los momentos duros, el ser humano revela su verdadera forma. La adversidad desnuda intenciones, expone debilidades y muestra qué tan firme es el carácter. Salomón decía que, si flaqueas en el día de la angustia, tu fuerza es pequeña. No era un reproche, era una invitación a cultivar una fortaleza profunda, porque sabía que el dolor es un examen que muestra el estado real del alma. Para ellos la adversidad era como el fuego para el oro. No lo destruye, lo purifica. Los estoicos tenían claro este principio. Epicteto enseñaba que nadie elige la dificultad, pero sí puede elegir cómo enfrentarse a ella. Decía que cuando llega una prueba, la vida te está diciendo, confío en que puedes aprender algo aquí. Marco Aurelio, a pesar de gobernar en medio de guerras, epidemias y traiciones, veía cada dificultad como una oportunidad para practicar virtud. Paciencia, valentía, serenidad, autocontrol. Para él, un obstáculo no era un muro, sino un maestro. Los sabios advertían que abandonarse en tiempos difíciles conduce a 3 consecuencias destructivas. Pérdida de autoconfianza. La persona empieza a creer que no puede, aunque nunca se puso a prueba realmente. Fragilidad emocional. Cada problema futuro parecerá más grande, porque no hay experiencia de resistencia interna. Estancamiento espiritual. Lo que debía transformarte, termina quebrándote. Ellos enseñaban que el dolor tiene propósito si lo atraviesas conscientemente, y que la resistencia no es solo aguantar, sino permitir que la prueba revele quién puedes llegar a ser. Los sabios veían que muchos se rendían demasiado rápido. Cuando la emoción dolía, cuando la incertidumbre inquietaba, cuando el sacrificio pesaba, pero rendirse, decían, es renunciar justo antes del crecimiento. La adversidad era el gimnasio del alma, el lugar donde se fortalecían cualidades invisibles. La paciencia.
la tolerancia al malestar, la claridad mental bajo presión, la humildad para aprender, la disciplina, la perseverancia, la fe en algo más grande que uno mismo. Ellos entendían que el sabio no busca problemas, pero tampoco huye de ellos cuando llegan. Se encara con la realidad, observa la situación, siente el dolor y sigue avanzando paso a paso, no desde la impulsividad, sino desde la determinación. Decían que la prueba no te rompe, te revela, y que el verdadero carácter no se forja en los días fáciles, sino en los días que exigen más de lo que creías tener. El sabio sabe que abandonar no elimina el dolor, solo lo posterga, porque aquello que no enfrentas se presenta una y otra vez hasta que aprendas lo que vino a enseñarte. Ellos veían la adversidad como un puente. Cruzarlo te transforma. Quedarte frente a él te consume, y retroceder te aleja de tu propio potencial. Por eso enseñaban que la actitud correcta ante la dificultad es no desesperar, no rendirse, no huir, sino mantenerse firme. Aunque temblemos por dentro, sabían que quien resiste conscientemente desarrolla una fuerza espiritual que ningún libro puede enseñar. Y llegaban a una conclusión profunda. El sabio no huye de la prueba, porque sabe que la prueba es el camino. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. 18. Vivir sin introspección. Para los sabios antiguos, vivir sin introspección era uno de los errores más peligrosos que podía cometer un ser humano. No porque la reflexión fuera un lujo intelectual, sino porque era mantenimiento del alma, tan necesario como respirar, tan imprescindible como dormir, tan vital como comer. Ellos sabían que quien no se mira por dentro termina viviendo una vida que no entiende, repitiendo patrones que no elige, cargando emociones que no procesa y caminando un camino que no es realmente suyo. Por eso afirmaban con firmeza, reflexionar no era opcional, era un acto diario de reparación interna. Los sabios veían que el mundo exterior es ruido, pero el mundo interior es guía, y que quien no entra en sí mismo se vuelve esclavo de todo lo externo. Opiniones, estímulos, impulsos, miedos, expectativas, todas fuerzas que arrastran a quien nunca se detiene a preguntarse, ¿qué quiero verdaderamente? ¿Por qué siento esto? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? Salomón hablaba de esto continuamente. Decía que la lámpara del Señor escudriña el espíritu del hombre, mostrando que la introspección no era debilidad, sino luz. Una luz que ilumina rincones, donde a veces uno teme mirar, pero donde se encuentran las claves del crecimiento interior. Los estoicos hicieron de la introspección una práctica diaria. Marco Aurelio escribía todas las noches, no para entretenerse, sino para revisar el día, corregir el carácter y liberar la mente de pensamientos que no quería arrastrar al siguiente amanecer. Epicteto enseñaba que ningún ser humano puede transformarse si no primero se observa con honestidad. Decía, antes de cambiar tus actos, cambia tu visión de ti mismo. Y la única forma de lograr esa visión era a través de la introspección constante. Los sabios antiguos entendían que vivir sin reflexión genera 3 efectos destructivos. Autopiloto emocional. Las personas reaccionan sin saber por qué, explotan sin comprender el origen o huyen sin identificar la raíz del miedo. Repetición inconsciente, los mismos errores, los mismos conflictos, las mismas relaciones que duelen, vuelven una y otra vez porque nadie se detiene a analizar el patrón. Desconexión del propósito. El alma sabe hacia dónde quiere ir, pero sin introspección, la voz interna queda enterrada bajo el ruido externo. Para los sabios, introspección era sinónimo de cuidado interior. Era revisar el alma como quien revisa un instrumento valioso. Buscar tensiones, reencontrar armonía, alinear lo que se ha desviado, limpiar lo que se ha acumulado de más. Ellos enseñaban que la introspección no tenía que ser complicada. Podía ser unos minutos de silencio, escribir lo que se siente, observar pensamientos sin juzgarlos, preguntarse con honestidad qué se pudo hacer mejor, reconocer emociones que han sido ignoradas
y comprender qué decisiones están guiadas por miedo y cuáles por claridad. Decían que un alma sin examen se enferma, igual que un cuerpo descuidado, y que la introspección era el antídoto que evitaba esa enfermedad espiritual. Los sabios creían profundamente en la frase, «Conócete a ti mismo», porque sabían que quien no se conoce no puede gobernarse, no puede corregirse, no puede transformarse. Vivir sin introspección, decían, es como navegar sin brújula. Puedes moverte, pero nunca avanzar. Y por eso para ellos reflexionar era tan importante como actuar. Porque la acción sin reflexión es impulsiva y la reflexión sin acción es estéril. Ambas juntas forman la vida consciente. Los sabios antiguos lo repetían. La introspección es el puente entre la vida que tienes y la vida que puedes tener. Y quien cruza ese puente cada día no se pierde nunca. 19. Buscar riqueza sin dominio interior. Los sabios antiguos jamás condenaron la riqueza. No la veían como algo malo, ni como una tentación a evitar, ni como un lujo reservado para unos pocos. La riqueza, para ellos, era simplemente una fuerza, y como toda fuerza, tenía el poder de construir o de destruir. Por eso advertían que uno de los errores más peligrosos era buscar riqueza sin haber conquistado primero el dominio interior. Sabían que el dinero no cambia a las personas. El dinero amplifica lo que ya son. Si alguien es generoso, el dinero lo vuelve más generoso. Si alguien es egoísta, el dinero lo vuelve más egoísta. Si alguien es impulsivo, el dinero lo vuelve más imprudente. Si alguien está vacío, el dinero lo vuelve más vacío todavía. Los sabios observaban esto con una claridad intimidante. Una persona sin carácter, sin disciplina, sin propósito y sin orden interno, ve en la riqueza un arma, no una herramienta, y termina usándola de forma destructiva, ya sea para sí mismo o para quienes lo rodean. Salomón, uno de los hombres más ricos y sabios de la historia, lo dijo así: «Al que no sabe gobernarse a sí mismo, hasta la abundancia lo arruina». No porque la abundancia sea mala, sino porque exige más fortaleza interna de la que muchos están dispuestos a cultivar. Los estoicos reforzaban esta idea desde otra perspectiva. Epicteto enseñaba que el verdadero problema no es tener riqueza, sino pertenecerle a ella. El sabio podía tener bienes, pero no permitir que los bienes lo tuvieran a él. Podía poseer cosas, pero jamás dejar que esas cosas poseyeran su alma. Marco Aurelio, aunque era emperador, se recordaba cada día que la riqueza sin virtud no es prosperidad, es decadencia. Decía que la libertad no se mide por lo que posees, sino por lo que no necesitas desesperadamente. Los sabios enseñaban que buscar riqueza sin dominio interior genera 3 peligros profundos. La pérdida de dirección. La persona confunde tener mucho con ser alguien. Su identidad se vuelve dependiente de la acumulación. Corrupción del carácter. La riqueza sin propósito alimenta el ego, distorsiona prioridades y apaga la humildad. Fragilidad emocional. Quien construye su valor sobre el dinero se derrumba cuando el dinero fluctúa. Para ellos, la riqueza verdadera no comenzaba en los bolsillos, sino en el alma. Un corazón en desorden no puede administrar abundancia sin destruirse. Un carácter débil no puede sostener poder sin corromperse. Una mente sin dominio interno no sabe cuándo es suficiente, ni qué vale la pena conservar, ni qué debe soltar. Los sabios comparaban la riqueza con el fuego. En manos de un arquitecto, construye hogares. En manos de un descuidado, incendia ciudades. Por eso insistían en que el orden interior debía preceder al éxito exterior. Primero aprender a gobernarte, luego gobernar tus recursos. Ellos enseñaban prácticas que preparaban el alma para la abundancia. Disciplina sobre los deseos, claridad sobre lo esencial, gratitud diaria, generosidad consciente, límites personales, moderación incluso en la prosperidad. Decían que la persona que domina su mente puede manejar riqueza sin perderse. Pero quien no se domina a sí mismo será dominado por lo que posee. Los sabios lo repetían como una ley universal. El dinero no te hace grande ni pequeño, solo revela tu grandeza o tu pequeñez.
En sus enseñanzas, la verdadera riqueza no era tener más, y sino necesitar menos. No era acumular, sino saber utilizar. No era presumir, sino sostener. No era deslumbrar, sino construir. Y concluían que la abundancia no es peligrosa cuando el alma está ordenada. Pero sin carácter, la riqueza se vuelve un riesgo mayor que la pobreza. 20. Traicionarse por comodidad. Para los sabios antiguos, entre todos los errores humanos, uno destacaba por encima de los demás. Traicionarse a uno mismo por comodidad. Ellos sabían que perder batallas externas no destruye a nadie, pero perder la batalla interna sí. Decían que un hombre puede sobrevivir a la pobreza, al dolor, a la soledad, a la injusticia, a la traición ajena, pero nadie sobrevive a traicionarse a sí mismo. Porque cuando te traicionas, algo en tu interior se rompe de una forma silenciosa, pero profunda. Una fisura que no se ve desde afuera, pero que debilita todo lo demás. Tu carácter, tu paz, tu autoestima, tu propósito. Los sabios enseñaban que la comodidad es una seducción peligrosa. No porque descansar sea malo, sino porque la comodidad invita a elegir lo fácil por encima de lo correcto. Y una vida en la que repetidamente eliges lo fácil, termina siendo una vida donde ya no sabes quién eres. Salomón lo advirtió. El perezoso destruye con sus manos lo que podría haber construido. No hablaba de trabajo físico, sino de disciplina moral, de cómo renunciar a tus principios por un instante de comodidad. Corroe tu alma desde adentro. Los estoicos lo veían como una enfermedad espiritual. Epicteto decía que la peor derrota no era la externa, sino la interna. Hacer lo que sabes que no debes, o dejar de hacer lo que sabes que es correcto. Él enseñaba que cada vez que eliges la comodidad por encima del deber interior, te haces un poco más pequeño, más débil, más distante de tu mejor versión. Marco Aurelio también lo repetía. No traiciones lo que tu alma sabe. Para él, la vida era un campo de entrenamiento moral, y cada acto contra la propia conciencia desgastaba la integridad, como una cuerda que se va deshilando hasta romperse. Los sabios observaban que traicionarse por comodidad tenía consecuencias devastadoras. Pierdes confianza en ti mismo, porque sabes que no puedes contar contigo en los momentos críticos. Pierdes claridad, porque dejas de escuchar tu voz interior y empiezas a obedecer tus deseos más débiles. Pierdes propósito, porque la comodidad te hace caminar por caminos que no te pertenecen. Pierdes fuerza espiritual, porque la comodidad no te exige crecer. Decían que lo más peligroso de la comodidad es que se siente bien, pero destruye lento, mientras que la verdad duele, pero fortalece rápido. Los sabios no predicaban una vida de sufrimiento, pero sí una vida de coherencia, una vida donde tus actos no contradigan tu alma, una vida donde puedas mirarte cada noche y sentir paz al ver quién estás siendo. Para ellos la comodidad era aceptable, solo cuando no implicaba renunciar a lo que consideraban sagrado. Su carácter, su integridad, su misión. Porque entendían esta ley profunda. Una vida cómoda puede darte alivio, pero solo una vida auténtica puede darte honor. Un sabio prefería caminar cansado antes que caminar traicionándose. Prefería enfrentar el dolor necesario antes que cargar la vergüenza de no haber sido fiel a sí mismo. Prefería incomodarse hoy antes que lamentar mañana. Ellos sabían que el alma guarda memoria de cada traición interna. Cada no hice lo correcto. Cada me fallé. Cada fui menos de lo que pude ser. Y esa memoria pesa más que cualquier carga externa. Por eso este era el error más grave para los sabios. Porque todos los otros errores pueden corregirse, pero traicionarte a ti mismo es alejarte del camino que viniste a caminar. Y cuando pierdes ese camino, pierdes la vida que podrías haber vivido. En última instancia, los sabios enseñaban, perderte a ti mismo es la verdadera derrota. Serte fiel es la verdadera victoria. Y quien consigue esa victoria, camina por la vida con un tipo de fuerza que nada ni nadie puede quebrar. Los sabios antiguos no eran perfectos, eran conscientes, sabían que la vida es corta para repetir errores que otros ya entendieron hace siglos.
Si evitas estos errores, no necesitas suerte, necesitas claridad. Y la claridad es la forma más alta de libertad.